Muchas gracias, Yulisa. Nuestro saludo cordial a toda la audiencia de esta Z101 del Gobierno de la Tarde. Hemos hecho mucho hincapié hoy en los temas de debate a la situación relacionada con el toque de queda. Y hay que necesariamente volver al inicio, volver a la génesis de todos los temas que están relacionados a la política, que son el individuo, sus libertades o derechos, como usted quiera llamarle, y sus deberes. Eso es el que es consciente de ambas cosas, es ciudadano, es una persona que por lo tanto sabe hasta dónde llega su albedrío y también hasta qué punto puede conceder, limitarlo. Aquello de que la ley es el acuerdo entre hombres libres o entre ciudadanos libres, si usted quiere no utilizar el término de hombres, si bien yo creo que está bastante claro en nuestro idioma lo que implica la especie humana. La triste realidad es que la pandemia ha vuelto a servir de laboratorio para prácticas políticas y comerciales. Ambas, tanto las prácticas políticas como las comerciales, gustan de no tener competidores, de no tener críticos, de no tener vigilantes, de no tener veeduría y de que nadie pueda exigir algo distinto. La pandemia, al inicio, yo creo que todos estábamos conformes, incluso fuimos uno de los primeros espacios, los recuerdo como hoy, que hablábamos, bueno, parecía que era evidente que se iba a tener que hacer el tema del estado de emergencia. Fuimos uno de los primeros espacios, recuerdo que hablamos, buscamos en la ley que era el estado de emergencia, el estado de excepción, las diferencias que tenía una cosa y la otra. Ahora, se entiende, y incluso las propias leyes lo dicen así, y quienes han conocido la jurisprudencia dominicana y de otros países lo saben, que los estados de excepción, y su nombre yo creo que por sí mismo lo deja sobreentendido, se trata de situaciones que en principio deben ser temporales, por una razón muy sencilla, señores, y es el principio jeffersoniano de la acumulación del poder. Toda situación donde alguien tenga demasiado poder tiene que ser limitada por el tiempo. Qué bueno que la historia está ahí, ¿no? ¿Verdad? La historia que uno puede contrastar, citar, que tiene bibliografía, que tiene citas, que tuvo testigos presenciales que escribieron de ella. Las naciones cuyos creadores, cuyos padres fundadores, cuyos modernizadores le tenían miedo a la tiranía, generaron constituciones y legislaciones que claramente tienen como norte, como punto cardinal, tratar de evitar la concentración de poderes, tratar de evitar la tiranía, así la misma se disfrace de legalidad. En cambio, y qué pena que nuestra América Latina es parte de ese contraste negativo, hay sociedades que surgieron en el entendido de que lo único que les podía salvar era un gobierno fuerte, un caudillo insustituible y un Estado que sobre todo con las armas hiciera prevalecer el pensamiento del caudillo. Y por eso América Latina tiene un Santana en República Dominicana, un Santa Ana, que aunque es el mismo apellido mal escrito, no dejan de ser apellidos distintos en la modernidad, un Santa Ana en México, un Gaspar de Francia en Paraguay. Ese fue el mejor de todos, ese fue el más original, el señor de Francia. Gaspar de Francia, de los libertadores paraguayos y el personaje político más importante del inicio de ese país, fue el que dijo, bueno, si al final vamos a tener un tirano, vamos a hacerlo legal. Y creó el doble consulado. Él y otro iluminado se iban a turnar en el poder hasta que tuvieran vida, porque ellos iban a tomar las mejores decisiones. Al final, Francia dijo, ¿sabe qué? Lo de turnarnos no va. Y duró 30 y pico de años, casi 40, al frente del poder en ese país. Hizo muchas cosas que tal vez pudieron ser positivas, otras no tanto. Y dejó sembrado en su nación la semilla del caudillismo. Paraguay es, junto a República Dominicana y otras naciones del continente, Bolivia por ejemplo, son de las naciones que más tiranos, que más dictadores, que más gobiernos de fuerza han tenido en su historia independiente. En parte, hay una sociedad que no solamente ha aprendido, le ha gustado y ha somatizado el tema de la fuerza, es que la reclama para su protección. Hay gente que por una supuesta seguridad es capaz de entregar toda su libertad. Y al final, ¿sabe qué? Pierde la libertad y no obtiene la seguridad. Esa es la vieja historia de nuestra América y de muchos países del subdesarrollo. Esa idea que nos ha llevado como resultado
a desarrollar liderazgos fuertes, instituciones débiles, sociedades o electorados, como ven los políticos en la sociedad, lo que ven es netamente un electorado y un sujeto fiscal al cual pueden, su mayor parte clase media, sacarle muchísima riqueza, un sujeto vulnerable, pobre, en el cual puede obtener un voto cautivo a cambio de asistencialismo, y un sector oligárquico, un sector tradicionalmente rico, con el cual puede negociar privilegios y cuotas en la obtención precisamente de esas riquezas. Y eso, una de las mejores formas en las que puede cambiar, es cuando los ciudadanos llegan a ser conscientes de su libertad. Hace unos días discutía con un amigo sobre el tema de Trujillo. Yo no tengo ningún problema con que haya gente que piense que Trujillo no fue tan malo, siempre y cuando estén conformes con que se debata, siempre y cuando permitan, porque su ídolo no lo permitía, que eso se cuestione y que podamos, de acuerdo a los argumentos, a los hechos, a los resultados tangibles, criticar la fuerza, criticar el poder. Y de eso se trata la libertad. Una de las mejores maneras de saber qué tan libre o no es una democracia es saber qué tanto se puede criticar al poder sin que usted obtenga como castigo a esa crítica, a ese juicio, a ese señalamiento, a esa denuncia, un daño material, un daño a su imagen, un daño a su buen nombre, entre muchísimos otros aspectos que conforman el yo, el todo que somos como persona. Y usted dirá, bueno, no es que los gobiernos quieran ser tiránicos, es que la pandemia obliga a enclaustrar a la gente en su casa. Bueno, sería interesante analizar, y yo creo que el debate está abierto. Para algunos no está abierto. Hay gente que entiende que nació con la verdad, que no le dieron un acta de nacimiento cuando nació, le dieron probablemente un pergamino, un diploma de docto y de experto. Por eso siempre digo, y señalé en estos días para risa de algunos, que me encantan los expertos, sobre todo locales. Quieren que uno haga lo que ellos dicen, pero que no haga lo que ellos hacen. Porque ahí es donde radica el principal problema de los grupos, las élites que tratan de gobernar una nación y que con el verbo tienen un mensaje muy interesante, pero con el ejemplo tiran por el suelo cualquier cosa, cualquier mandato, cualquier ordenanza con el que quieran convencer a los demás de cómo actuar. Y una de las mejores maneras de verlo es precisamente con el toque de queda, que es la génesis de este comentario. Quienes lo respetan, quienes no lo respetan. Quienes tienen el privilegio, y que conste que nosotros la prensa somos una de esas excepciones, que podemos de alguna manera salir, que de alguna manera podemos mantener algunos horarios de trabajo fuera de lo de los demás. Y sin embargo, yo no siento que el trabajo de la prensa, que el trabajo nuestro como comunicadores, tenga que estar por encima de aquel que haciendo un trabajo posterior a las 7 de la noche sustente a su familia, complemente lo que a lo mejor se gana con otro trabajo de 8 a 5 o en otros horarios del día. Hay que volver a insistir en que la clase política mundial y especialmente la occidental ha vivido un momento, este año 2020, donde ha acumulado más poder sobre las vidas de sus ciudadanos que tal vez muchas generaciones anteriores de políticos en países que no estuvieron pasando por guerras, por conflictos civiles ni conflictos con otras naciones en los últimos 20, 25 años. Han podido controlar casi cada coto del movimiento, de la libertad económica, obviamente, de muchísimas personas. Y hay gente que eso le fascina, le gustan esos laboratorios. Recuerdo cuando iniciaba la pandemia, que había quienes incluso creían y entendían que hasta eso iba a ser un beneficio de la pandemia, que esto iba tal vez a sentar las bases para terminar con el sistema económico que tanto odian y repudian, pese a que les va muy bien en él algunos, con respecto al sistema de mercado que se intenta tener, porque ni siquiera llegamos a un sistema de libre mercado pleno, sobre todo por las graves falencias que tenemos en la competitividad, las graves falencias que tenemos a la hora de exterminar y de erradicar oligopolios y monopolios en distintas áreas económicas y de servicio. De manera que esa discusión sobre quienes quieren el encierro, que por cierto, pueden mantenerlo de manera libérrima. Yo no me opongo a que nadie se encierre de manera voluntaria. Mi problema es que a quienes no desean el encierro y aún manteniendo el distanciamiento social, aún manteniendo medidas de distintos tipos, están dispuestos a tomar el riesgo de salir a producir y de volver a integrarse y no depender de programas gubernamentales que total, aquello que le entregan es una disminución enorme de lo que ellos estaban acostumbrados a generar por la base de su trabajo, sus servicios, su capital, su ingenio. Es una forma también de romper las cadenas. Que haya gente que le gusten sus cadenas, o cómo le quedan al otro, o que le combina muy bien con los zapatos o la correa. Oye,
Yo respeto también la libertad de ellos. Lo que no me gusta es lo que esos le están tratando de imponer a quienes opinan distinto. No importa si incluso algunos han intentado, cuando dividen, quienes opinamos en contra o quienes opinan a favor, entienden que solo los doctos están de un lado y que de otro están los, ¿cómo fue que me llamó un amigo, Susana? Los que somos metálicos. Tengo para decirle que, por cierto, mucha gente que se arroga esas formas de declarar a otros son más metálicos que a quienes señalan, pero al final no hay nada más digno que la persona que puede depender de su trabajo, de su esfuerzo, de su riesgo, de su criterio, de su ingenio. Eso sí es dignidad, no la repartición en una fila de los favores de un burócrata o de un gobernante. Hay muchas situaciones que podrían debatirse en el término científico, médico, con respecto a qué hacer, a qué seguir haciendo para que esta pandemia pase, hasta que tengamos la situación de la vacuna, hasta que la inoculación sea una realidad, hasta que tengamos probablemente un porcentaje tan alto de gente que se haya recuperado, que los números tengan que disminuir, sí o sí. Mientras tanto, sacrificar la economía como lo estamos haciendo, yo creo que es sembrar otros males que, tanto como la pandemia, van a provocar muertes, van a provocar disminución en la calidad de vida y van a terminar generando una situación que probablemente se va a esparcir por más tiempo si seguimos como estamos y ante esa solución fácil que han encontrado los políticos y que algunos de ellos que antes la criticaban por el tema electoral, ahora le han encontrado el gustico, ahora le han encontrado lo útil. No sé por qué. Nosotros vamos a permanecer en el mismo lado y en el mismo juicio y en el mismo contexto que tenemos hace bastante tiempo en relación al tratamiento que se le ha dado a esta pandemia y a las libertades de los ciudadanos dominicanos.